¿Qué es la modalidad 40 y cómo funciona? Hola, bienvenidos al canal. En este video abordaremos el tema de la modalidad 40, sus requisitos, cómo funciona, para quién es recomendable, su accesibilidad, etc. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y compartir el video con quien creas que pueda servirle. En la descripción les dejaré el fundamento jurídico de la Ley del Seguro Social donde podrán verificar toda la información aquí descrita y también una carpeta de Drive donde podrán encontrar el archivo de Excel que usaré en las explicaciones de este video. Este será un video largo ya que es bastante la información acerca de este tema, pero procuraré ser lo más claro posible al respecto. Te dejo un índice con los temas a tratar y el minuto respectivo de cada uno a lo largo del video. Sin más que decir por el momento, comenzamos. ¿Qué es la modalidad 40? Es la manera en que se le conoce a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El régimen obligatorio se refiere a la obligación de los patrones de dar seguro a sus trabajadores a cambio de su trabajo y su debida remuneración. La continuación voluntaria en el régimen obligatorio o modalidad 40 es una herramienta que ofrece el IMSS a los trabajadores con el fin de potenciar o alcanzar una pensión. También sirve para alargar la conservación de los derechos cuando es difícil encontrar un trabajo. Ya sea que llegues a una edad donde ya no te den trabajo o simplemente ya no quieras trabajar, modalidad 40 te permite continuar cotizando semanas, pero aparte te da el beneficio de decidir cuál será tu salario diario a lo largo del tiempo que inviertas en modalidad 40. Lo bueno es que si haces un buen plan de retiro, podrías llegar a obtener una pensión de 50,000 pesos o más. Y sí, es una inversión, porque deberás pagarle al IMSS una cantidad específica mensualmente sin tener trabajo con prestaciones ni seguridad social, por lo que deberás tener en mente tu capacidad económica a lo largo del tiempo que decidas contratar modalidad 40. ¿Cuáles son los requisitos? La verdad, son varios y los voy a enlistar en la pantalla por si gustas tomar captura de los mismos, y son: 1. No estar cotizando. Sin embargo, puedes realizar actividades de carácter informal, pero si contratas modalidad 40 y tú vuelves a cotizar ante el IMSS, automáticamente se te dará de baja. 2. Tener por lo menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años, ya sean consecutivas o intermitentes. 3. No tener más de 5 años desde la última relación laboral, o bien, que no hayan pasado 5 años desde tu último empleo cotizado. 4. Pertenecer a la Ley 73, es decir, aquellas personas que comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Si cumples con todos estos requisitos, podrás acudir a tu delegación del IMSS a iniciar el trámite para contratar modalidad 40. Si tienes dudas con alguno de estos requisitos, en la descripción de este video te dejaré mi correo electrónico y mi WhatsApp para que puedas contactarme. Documentos necesarios. 1. Acta de nacimiento, actualizada, original y copia. 2. CURP. La CURP debe ser la que puedes descargar actualmente desde internet de manera totalmente gratuita. Debe ser original y copia. 3. INE, original y copia. 4. Carta escrita solicitando ser dado de alta en modalidad 40. 5. Comprobante de domicilio, reciente, ya sea de CFE, CIAPA, teléfono, el que sea, original y copia. Y 6. Constancia de semanas cotizadas, lo más reciente posible. Te recomiendo lleves 2 copias de cada cosa por si acaso. Y si no sabes cómo consultar tu constancia de semanas cotizadas, aquí arriba te dejo una tarjeta al video donde lo explico, también lo dejaré en la descripción. ¿Cómo funciona la modalidad 40? Esta es la parte más complicada de explicar. Para comenzar, solo quiero traer a cuenta los 3 requisitos fundamentales para poderse pensionar por la Ley 73. 1. Tener al menos 60 años. 2. Tener mínimo 500 semanas cotizadas vigentes. Y 3. Estar en la conservación de los derechos. También debemos recordar que los factores más importantes en el cálculo de una pensión de Ley 73 son los siguientes. 1. El número de semanas cotizadas vigentes. Y 2, y más importante, el salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas. Si alguien tiene muy poquitas semanas y un salario promedio muy alto, o por el contrario, muchísimas semanas y un salario promedio muy bajo, la verdad es que no van a tener una pensión muy alta ni muy diferente. Entonces, la modalidad 40 funciona en teoría de la siguiente manera. Vas a pagarle al IMSS una cantidad mensual que tú elijas. El monto que elijas se verá reflejado en la cantidad de salario diario que vas a tener. Usemos la siguiente tabla como apoyo para poder explicar esto. En las columnas azules encontramos números del 1 al 25.
donde el 1 es el salario mínimo de este año 2022, siendo el monto mínimo que se puede contratar modalidad 40, y los demás números del 2 al 25 serán las veces de UMA. Las columnas verdes representan el salario diario que cotizará la persona que contrata la modalidad 40. Esto se obtiene de multiplicar la cantidad de UMAs de la columna azul por el valor de la UMA, que para este año es de 96.22 pesos. En la casilla de abajo te dejo un ejemplo. Digamos que quieres contratar un salario diario equivalente a 10 UMAs. Entonces multiplicamos el valor de la UMA por 10 y tenemos como resultado 962 pesos con 20 centavos, que sería el salario diario con el que estarías cotizando. Y la columna amarilla con números rojos representan la cantidad que deberá pagar mensualmente al IMSS por el salario elegido. Esta cantidad se obtiene de multiplicar el salario diario de la columna verde por 30.4, que es la cantidad de días promedio de un mes, y después multiplicarlo por el 10.075%, o bien, escrito en una calculadora, 0.175. De igual manera te dejé el mismo ejemplo en la parte de abajo, donde al contratar un salario de 962.20 pesos, deberás multiplicar esto por 30.4 y después por 0.175. Entonces, estarías pagando 2.947 pesos mensualmente. De esta manera podrás calcular el salario que quieres tener y cuánto deberás pagar mensualmente al IMSS. Este 10.075% equivale al costo de la modalidad 40 para este año 2022. A partir del 2023 y hasta 2030, el valor de la modalidad 40 irá aumentando año con año, por lo que si estás viendo este video en años venideros, deberás saber que la UMA y el salario mínimo se actualizan cada año, así como el porcentaje a pagar. En pantalla estarás viendo una tabla con los valores del actual al 2030. Una vez que sabemos cómo funciona la modalidad 40, debemos saber que existe una condición a la hora de elegir el salario a contratar, ya que este debe ser igual o mayor que el último salario base de cotización de tu último trabajo. Es decir, que si cotizabas con 500 pesos diario en tu último empleo, deberás contratar modalidad 40 de 6 UMAs en adelante. Entonces, ya sabemos cómo funciona la modalidad 40. Ahora veamos cómo repercute a la hora de calcular la pensión. Para esto vamos a establecer un ejemplo e iremos viendo los resultados año con año. Carlos tiene 57 años y quiere obtener una buena pensión a los 60 años, por lo que planea pagar 3 años o 36 meses de modalidad 40 a 25 UMAs. Actualmente tiene 1.500 semanas y un salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas de 500 pesos diarios. Entonces, si no contratara modalidad 40, su pensión se calcula con 60 años, 1.500 semanas y salario base de cotización de 500 pesos. Es decir, aún no metemos modalidad 40, solamente vamos a calcular qué obtendría él con sus datos actuales. Obtendría una pensión aproximada de 8.900 pesos mensuales. Imaginemos que Carlos ya pagó un año de modalidad 40 a 25 UMAs. Esto significa que pagó 12 meses de 7.368 pesos. En el primer año invirtió 88.416 pesos, pero a cambio obtuvo 52 semanas más de cotización, y estas semanas tuvieron un salario base de cotización de 2.405 pesos diarios, por lo que su promedio de las últimas 250 semanas ahora se elevó a 896 pesos, es decir, aumentó 396 pesos diarios. Con estos datos del primer año de contratar modalidad 40, que son los siguientes: 60 años, 1.552 semanas y salario base de cotización promedio de 896 pesos, su pensión se calcula de aproximadamente 16.300 pesos mensuales, es decir, su pensión aumentó 7.400 pesos. Con el segundo año, estaría sumando otras 52 semanas con salario de 2.405 pesos, pagando en total de los 12 meses con el debido aumento del costo de modalidad 40, la cantidad de 97.964 pesos, y su salario base de cotización de las últimas 250 semanas aumentó a 1.292 pesos. Por cierto, para este segundo año, Carlos ha invertido en total 186.380 pesos. Con este segundo año los datos a calcular son 60 años,
1,604 semanas y salario base de cotización de 1,292 pesos, por lo que su pensión ahora se calcula de aproximadamente 24,500 pesos mensuales. Y para el tercer año sería lo mismo, otras 52 semanas de 2,405 pesos cada una, un aumento de su salario base a 1,688 pesos. Pero este tercer año debería invertir 107,527 pesos debido al aumento del costo. Su pensión ahora se calcula aproximadamente de 33,200 pesos mensuales. En conclusión, si Carlos decide hacer esta inversión total de modalidad 40 de 293,907 pesos aproximadamente, a lo largo de estos 3 años, cuando cumpla los 60 años estaría recibiendo una pensión de 33,200 pesos mensuales. Quizás la inversión parezca una cantidad exorbitante para muchas personas, pero si lo miras bien, recibiendo esta pensión recuperaría lo que gastó en tan solo 9 meses. De los primeros 9 meses de pensión en adelante ya es pura ganancia. Modalidad 40 en pago retroactivo. Si bien la modalidad 40 se puede pagar a futuro, mensualmente como hemos visto a lo largo de este video, también se puede pagar de manera retroactiva, es decir, hacia el pasado. Concretamente, a partir de la fecha de baja de su último empleo. Las reglas o particularidades del pago retroactivo son las siguientes, y al final explicaré un ejemplo abarcando todos estos puntos. 1. Se debe pagar a partir de la fecha de baja de su último empleo, hasta la fecha en que se contrata modalidad 40 retroactiva. 2. Se debe pagar en una sola exhibición, es decir, no se pueden pagar solamente algunos meses y otros no. El pago es por cada uno de los meses, desde que se dio de baja en su último empleo hasta el día que se contrata. 3. Se debe pagar el mismo día que se contrata. 4. Se deben pagar recargos de aproximadamente 35% del total del importe a pagar, aunque este porcentaje es solamente un promedio. 5. El salario mínimo a contratar es el equivalente al salario del último empleo. 6. Se tomará en cuenta los precios de modalidad 40 del año en que se está contratando. Ahora sí, veamos un ejemplo. Supongamos que el día de hoy es 30 de marzo del 2022. Carlos tiene 59 años, 400 semanas cotizadas y quiere contratar modalidad 40 en pago retroactivo para poder pensionarse a los 60 años y alcanzar una pensión mínima garantizada. En su último empleo cotizaba con 250 pesos diarios y fue dado de baja el 30 de abril del 2019. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuántos meses deberá pagar Carlos y tenemos que contratar a partir del siguiente día de su baja de su último empleo. En este caso sería el 1 de mayo. Desde el 1 de mayo del 2019 al 30 de marzo del 2022, existen 35 meses y con estos 35 meses obtendría 152 semanas cotizadas. Aquí estamos cumpliendo la regla de pagar a partir de la fecha de baja. Con las semanas que está pagando, a Carlos le alcanza y le sobran semanas para pensionarse por Ley 73. Carlos pretende pagar el mínimo, ya que solo busca ajustar las 500 semanas para poder pensionarse y no tener que trabajar 2 años más, por lo que debemos dirigirnos a los costos de modalidad 40 en el año 2019, donde la UMA tiene un valor de 84 pesos con 49 centavos. Esto cumple la regla de que se deberá contratar la modalidad 40 con los costos del año en que se está contratando o el año de origen. Entonces, si Carlos quiere contratar el mínimo posible, deberá ser el costo igual o mayor a 250 pesos que fue su último salario cotizado, por lo que deberá cotizar con al menos 3 sumas, equivalente a 253 pesos diarios. Contratando este salario, deberá pagar 776 pesos por cada uno de los 35 meses. 776 por 35 son 27,160 pesos. Sería el importe a pagar. A esta cantidad debemos aumentarle los recargos, que en promedio son del 35%. Entonces, 27,160 por 1.35 es igual a 36,666 pesos. Es lo que Carlos deberá pagar en el banco y volver ese mismo día a entregar los comprobantes a la delegación del IMSS. El IMSS no emite una orden de pago por los 35 meses en este caso. Va a emitir una orden de pago por cada uno de los meses y tú deberás hacer, en este caso, como en el ejemplo, 35 pagos en el banco. Entonces, la recomendación es, si vas a pagar en modo retroactivo
y van a ser muchos meses lo que tienes que pagar, lo recomendable es acudir con amigos o familiares que te acompañen al banco a hacer los pagos de manera más rápida. Así funciona el pago retroactivo de la modalidad 40. Sea cual sea la modalidad 40 que vayas a contratar, a futuro o en retroactiva, lo recomendable es asesorarse con un experto y calcular cuánto es lo que deberá pagar, e ir preparado con dinero suficiente para realizar el pago correspondiente, ya que el mismo día que acude a la delegación a realizar el trámite, deberá salir al banco a pagar y volver a entregar los comprobantes de pago. No es recomendable hacer este trámite en línea, en general la modalidad 40, ya que al carecer de servicio al cliente, cualquier problema que tengas terminarás acudiendo a ventanilla. Tampoco se recomienda realizar los pagos por medio de transferencia bancaria, es mejor acudir al banco a realizar los respectivos pagos. Conclusiones. Como acabamos de ver, la modalidad 40 es una herramienta muy útil para aumentar la pensión de aquellas personas que cumplan los requisitos para contratarla, y sobre todo, que tengan la capacidad económica. También es una opción para aquellas personas que solo buscan aumentar su número de semanas cotizadas para alcanzar una pensión mínima garantizada. Sin embargo, te recomiendo asesorarte con un experto para que te ayude a hacer una correcta planeación de la modalidad 40. Con respecto a tus objetivos, ya que si bien modalidad 40 es una herramienta muy útil, será tan efectiva como tu situación lo permita. Existen casos donde personas que tienen pocas semanas y les tocaría una pensión mínima garantizada, invierten mucho dinero en modalidad 40 topada por 1 o 2 años, aspirando a mejorar su pensión de manera significativa, pero resultando en la misma pensión, o con una diferencia muy mínima. Por cierto, si estás buscando obtener tu pensión de Ley 73 y te faltan semanas cotizadas o la pensión que te otorgaron ya no te alcanza y quieres aumentarla, no dudes en contactarme. Puedo ayudarte a obtener una pensión digna. Modalidad 40 no es la única opción a la que puedes recurrir. Sin más que decir, espero que este video te sea de ayuda y compártelo con las personas que creas puede interesarle. Déjame tus dudas en los comentarios, abajo en la descripción dejaré los canales de contacto. Que tengas un excelente día y recuerda consultar la carpeta de Drive.